Hola, buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Gracias por dedicarnos una parte de su valioso tiempo para que compartamos con ustedes el día de hoy una charla sobre de hecho, en la presentación, alguna de las presentaciones que va a hacer alguno de nuestros compañeros, vamos nosotros a poder evaluar cómo este crecimiento de este padecimiento pues nos ha venido alertando. Es muy importante para todos los que nos dedicamos al área de la salud que podamos realizar los diagnósticos diferenciales y podamos saber cuál es el abordaje que le estamos dando a nuestros pacientes. El día de hoy nos acompañan tres de nuestros expertos aquí de la Clínica Condesa. El doctor Mario Gómez Cepeda. El doctor Mario Gómez Cepeda fue el que inició prácticamente esta parte del manejo de los primeros casos que tuvimos aquí en la clínica hace un tiempo a la fecha, y es la persona que se ha encargado de realizar esta gran parte del diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes. Al igual que el doctor Aldo Almaraz y el doctor Humberto Gudiño, también médico especialista, que nos hablará sobre el manejo de las complicaciones. Entonces, siéntanse bienvenidos a este curso. Por favor, todas las preguntas que tengan ustedes, con mucho gusto nosotros les vamos a apoyar a resolverlas. Y pues bueno, en el transcurso de esto, si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda en la que nosotros podamos ayudar, estamos abiertos con esto. Entonces voy a dejar al doctor Mario Gómez, quien nos va a iniciar con la primera presentación. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya a todos y todas. Vamos a iniciar puntuales para poder, por respeto a quienes se conectaron temprano, igual recordarles que esta sesión va a ser grabada y muy probablemente vamos a poder tenerla disponible en alguna plataforma para que después ya sea ustedes o alguien que entre un poquito más tarde o alguien que no se haya podido conectar, pues pueda verla. El programa que diseñamos hoy van a ser tres, como ya comentó el doctor Ubaldo, tres presentaciones. En una vamos a hablar sobre generalidades del mpox, en la segunda nos vamos a enfocar un poquito más en los diagnósticos diferenciales y una tercera que tiene que ver con complicaciones en personas viviendo con VIH, que van a ver, hay algunas características particulares. Como ya me presentaron, soy el doctor Mario Gómez, soy epidemiólogo y estoy aquí en la clínica especializada Condesa de Cuauhtémoc, y pues a mí me toca dar justo la primera parte. Voy a apagar mi cámara para que tengamos una mejor audio, y voy a estar compartiendo mi pantalla para la presentación. Eh, Les pediríamos que en caso de tener alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Y bueno, voy a apagar mi cámara, pero por acá seguimos, ¿vale? Entonces, para dar inicio, pues, el tema de mi ponencia se llama Generales de la infección por mpox, por viruela símica. Recordemos que es la denominación que vamos a estar usando a lo largo de la presentación de mpox, ya que desde muy temprano, en 2022, la OMS recomendó hacer este cambio de nomenclatura y dejar de usar el término viruela símica, enfocarnos en el término de mpox o mpox. Eh, Hablaré sobre todo de temas de epidemiología, de diagnóstico, tratamiento y prevención. Cosas que ustedes seguramente ya saben. El mpox, también conocido como virus de viruela símica, es un virus que ya se conoce desde 1958. Fue descubierto por científicos daneses y fue descubierto tras experimentos que se están haciendo en monos con la vacuna contra la poliomielitis. Y por eso su nombre de viruela símica o viruela de los monos data que su hallazgo fue en monos primeramente. En 1970 se documentó en la República del Congo, en África, el primer caso de humanos, y eso se trató de un niño. Este virus se llama así viruela porque es parte de la misma familia de los ortopoxivirus, donde hay varios virus, dentro de ellos el de la viruela, sus huéspedes naturales, pero hay varios. Y curiosamente, los más importantes no son los monos, sino los roedores, como ardillas, ratas, lirones y bueno, varios primates no humanos.
el modo de transmisión puede ocurrir entre animales y de los animales a los seres humanos. Y decía anteriormente que todavía lo van a poder encontrar con menor frecuencia de seres humanos a animales o de persona a persona, ¿no? Que hablaban que se puede transmitir por contacto directo y también durante el embarazo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como les decía, y como ustedes ya saben, dentro de este grupo de los ortopoxivirus tenemos a los virus, al virus de la viruela, un virus vaccina que es un virus distinto, de donde justamente se obtienen algunas cepas para vacunas. El virus de la viruela bovina, la viruela de las vacas, que quienes se acuerden de sus clases cuando justamente se descubrió el tema de la vacuna y de cómo las que ordeñaban a las vacas que tenían estas brotes de viruela en las manos se hacían inmunes a la viruela humana y de ahí se descubrió todo el tema de vacuna. Bueno, es este mismo virus, el virus de la viruela bovina y obviamente el virus del que estamos hablando, el de la viruela símica o Mpox, del cual se reconocen dos grupos que para fines de esta familia de virus se denominan clados. Uno que es el clado 1 de la cuenca del Congo y el clado 2 del África Occidental. ¿Por qué son importantes? Porque cada uno tiene sus características. El clado 1, que es el más antiguo, es también el más virulento, tiene una letalidad hasta el 10%. Es el de aquel caso que les decía de los 70 del primer niño y en general había sido un clado bastante estable. Sin embargo, el año pasado surgió una alerta porque empezaron a subir los casos por este tipo de esta variante de Mpox, que a la fecha no ha llegado a México, pero que sí puede ser más agresiva. Y el clado 2, que es el del África Occidental, es menos virulento, es menos letal. Dice ahí que puede ser menos del 3%, en nuestro contexto es mucho menor a 1%. Y dentro de este clado 2 está la variante 2B, que es la que ha generado los casos desde 2022 en México y que actualmente es la que sigue generando los casos que tenemos. Como podrán ver, desde los 70 que les decía que hubo el primer caso, pues siempre ha habido casos muy poquitos casos en esta región, entre los 70, ¿no? Eran casos más bien anecdóticos, en los 80, entre el 80 y 89 ya era una infección un poquito más establecida, pero fíjense cómo siempre es en el Congo donde se registraban el mayor número de casos, después hubo un descenso en los 90 y se seguía concentrando estos casos en República del Congo. Y en general todos esos casos entre el 70 y el 90 y el 99, todos esos casos siempre eran personas que habían estado en contacto con monos, personas que acuérdense que en estas regiones se consume tanto los roedores como la carne de los monos, entonces quienes participaban en la caza o en la preparación de alimentos a partir de la carne de los primates eran quienes adquirían la infección como casos primarios y secundariamente pues había algunos casos que eran familiares, ¿no? Era más bien por las condiciones de hacinamiento, porque compartían trastos y cubiertos, y sobre todo algo que se empezó a notar es que los casos empezaron a incrementar contra la viruela, es decir, cuando esa campaña de erradicación de la viruela tenía un papel relevante, de Mpox, hasta que empezó a suspenderse la vacuna de viruela. El año 2000 se presentó por primera vez casos fuera de África y fue un brote de 47 casos en Estados Unidos en 2003. Todos ellos fueron traídos o fueron casos asociados a perros que habían sido infectados a su vez por roedores importados de Ghana. Y como verán ahí, se seguía concentrando en África. Entre el 2010 y 2021 se dio un cambio muy importante. Se empezaron a presentar muchísimos casos más, pero ya no tanto en Congo, sino en otros países, particularmente en Nigeria. Y de ahí se empezaron a extender algunos casos fuera de África también, como casos reportados en Singapur, Israel y el Reino Unido. Estos casos ya digamos, en el siglo XXI, los casos ya eran más bien en casos en bosques tropicales, en áreas rurales pequeñas. Ya había, si bien seguía siendo una infección zoonótica en 70%, se veía una mayor incidencia en no vacunados y sobre todo un incremento en la transmisión de persona a persona.
El gran cambio de 2022, pues vino, digamos, donde se documentaban este tipo de comportamiento, ¿no? Antes de 2022, pues se describió que este periodo de incubación de 5 a 21 días, es decir, del tiempo que una persona puede exponerse al virus hasta que desarrolla síntomas, se estimaba que era hasta 21 días, se decía que había primero fiebre unos 2 días y después de 1 a 4 días podría aparecer el exantema. Ese exantema se transformaba en vesículas y pústulas en la primera semana y en la segunda semana pues ya se iban produciendo las costras. Sin embargo, como les decía, entre esto que les mostraba en el mapa, donde en Nigeria empezaron a presentarse un mayor número de casos, fue lo que cambió totalmente el comportamiento de este virus de ser una zoonosis a empezarse a transmitir de persona a persona. Eso empezó en septiembre de 2017 con un caso detectado después de 38 años que no había habido casos en Nigeria. Fue un niño de 11 años, pero fue detectado en un asentamiento rural, pero fuera del bosque tropical, que es un dato importante. Y en esa región de Nigeria se empezó a detectar casos secundarios donde todos eran adultos jóvenes, 75% eran hombres de áreas urbanas, no se identificaba contacto con animales. Y se empezó a notar que además de ser esta descripción que les mostraba de fiebre y de exantema y que empezaba en cara, se empezó a notar una presencia muy importante de lesiones en región genital y que muchos de estos pacientes, de estos casos detectados, eran personas que tenían VIH y además coincidía con otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esto se reportó, les digo, entre 2017 y 2019 en Nigeria, después se dispersó a 17 estados y a partir de ahí, pues se determinó que había dos aspectos relevantes. Uno, que ya no había vacunados, todos los casos eran en personas que no habían sido vacunadas ya por el tema de la edad. La edad ya no era en niños como al inicio, sino era adultos jóvenes y digo, contrario a lo que ocurría que antes el promedio era 4 años, ahorita el promedio era 21 años, había una transmisión sostenida de persona a persona, es decir, se replicaba ya sin necesidad del tema de los animales, pero sobre todo lo que más llamó la atención entre 2017 y 2019 en Nigeria, pues era la asociación con VIH y otras ITS. Y a partir de ahí, pues solo bastó que una persona viajara de Nigeria a Reino Unido para que se suscitara el brote que inició en 2022. Como recordarán, 7 de mayo de 2022 se detectó este viajero de Reino Unido que presentó Mpox y a partir de ahí pues empezó a diseminar la infección, ¿no? Para el 21 de mayo había 92 casos, nosotros el 24 de mayo ya se tenía un aviso epidemiológico y el día 28 se identificó el primer caso en México y a partir de ahí pues se fue declarando una emergencia por parte de la OMS y bueno, los estudios ahora de análisis genómicos pues han demostrado totalmente que ese brote de Nigeria en 2017, esa variante que se transmite predominantemente por contacto sexual, fue la que ha generado el brote que tenemos hasta la fecha. En México, pues se instituyeron pues esfuerzos para poder hacer capacitaciones, crear una red de laboratorios que permitiera hacer un diagnóstico oportuno. Para agosto de 2022 ya había una autorización de una vacuna en Estados Unidos. Se publicó en México los manuales de tanto de vigilancia epidemiológica como de atención de casos. En enero nosotros tuvimos más o menos el pico por ahí de agosto a septiembre. A partir de enero que empezó a disminuir los casos fue cuando se empezó a publicar eh, un boletín epidemiológico, un informe técnico por parte de epidemiología. Se integró un grupo de expertos para dictaminar casos también por parte de las instituciones del sector salud y sobre todo dictaminación de defunciones, ya que en México se presentaron varias defunciones que fueron adecuadamente notificadas. Y para junio de 2023, pues se determinó que esto ya no era una emergencia, que ya a nivel mundial el descenso de los casos marcaba que la situación estaba totalmente bajo control y se dejó de publicar y se empezó, digamos, de alguna manera a desmantelar la red de unidades que tomaban muestras y los servicios específicos. Eh,
Los cambios sin embargo, mientras esto ocurría pues en todo el mundo, en Congo, acuérdense que el brote, le hablamos que salió de Nigeria hacia el mundo, pero por otro lado el Congo, que siempre ha tenido casos, a partir de 2023 y principios de 2024 empezó a tener nuevamente un incremento de casos, y estos casos, si bien es otra variante de la infección, nuevamente empezaron a cambiar en su comportamiento, y de ser un mpox nuevamente endémico, con casos aislados de transmisión, con mayor morbilidad en niños y embarazadas, se empezó a comportar distinto, ¿no? Nuevamente es una cepa nueva, el clado 1B, que empezó a circular entre trabajadoras sexuales, heterosexuales y niños, y empezó a mostrar una transmisión sostenida también de persona a persona, mostrando mutaciones y extensión de países vecinos. Por eso es que salió, quizás recuerden que el año pasado salió una nueva alerta donde decían que había riesgo de que volviera un brote de mpox, pero generado por esta nueva cepa. Sin embargo, pues al momento ese clado 1 no ha llegado. Se identificó esta nueva variante en 14 de agosto. eh, lo declararon una emergencia de importancia internacional y se emitió un aviso epidemiológico en agosto de 2024, ¿no? Esos son los casos que se han presentado más o menos al momento. Afortunadamente en México y en general en América Latina esta cepa 1B no ha llegado. Lo que sí nos llegó fue la 2A, que ya platicamos, y pues recordarán ustedes, fueron muchísimos casos confirmados, cerca de 117,000 casos en todo el mundo. En México, más de 4,200 casos hasta el corte que hizo nacional, ya que no se ha vuelto a publicar información nacional desde junio de 2023. De todos estos casos, pues en general, sabemos que se concentraba en adultos jóvenes, sabemos que hubo casos y defunciones prácticamente más en núcleos urbanos y en ciudades turísticas, pero básicamente les digo, desde junio de 2023, pues quedamos como en la idea de que esto estaba controlado, pero algunos más bien pensábamos que esto había llegado para quedarse. Y les quiero poner justamente un caso primeramente de 2024. Nosotros no dejamos de tener casos en ningún momento del año, ¿no? En este caso se trata de un masculino de 33 años. Él acudió por presencia de tenesmo y ardor al evacuar, sin sangrado, sin secreción transrectal y con escaso prurito, ¿no? Era lo único que refería. No tiene antecedente de infección por VIH, está en PrEP desde 2022. Su última prueba se había hecho una semana antes de que acudiera con nosotros. Refirió un último encuentro sexual sin protección el sábado 20 de abril. Refirió viaje a Zipolite del 27 al 31 de marzo, donde tuvo encuentro sexual con varias parejas. Y después regresó a casa y tuvo también un evento en el cual también tuvo contacto con varias parejas en un domicilio particular, ¿no? En ambos eventos tuvo prácticas sexuales como sexo oral, beso negro, sexo anal insertivo, anal receptivo, sin uso de condón, con uso de lubricante. Él tomaba Doxipep, recordar que estaba en PrEP también, y usaba poppers en sus relaciones sexuales. Aquí podrán ver del lado derecho la exploración física. Eran absolutamente las únicas lesiones que se podían visualizar en ese momento. Nunca tuvo fiebre, no tenía ataque al estado general, dolor, astenia, absolutamente nada más que lo que ya les comentaba, que era este ardor, tenesmo y el prurito perianal. Y a la exploración adenomegalia inguinal izquierda dolorosa. Las lesiones, como podrán ver, era una lesión que podríamos describir como tipo ulcerativa, con bordes sobreelevados en la mucosa perianal proximal, no, fíjense, no en los glúteos, sino propiamente en la mucosa. La imagen rosa de abajo que ven es más bien una amplificación con el colposcopio, y al hacer la anoscopia, pues se observaba abundante secreción rectal, y úlceras e inflamación también en la zona de transformación anal. Por supuesto, se proporcionó tratamiento con ceftriaxona y doxiciclina, y se tomó mpox con un resultado positivo. Se proporcionó tratamiento sintomático y se tuvo una remisión completa del cuadro en 7 días.
identificaron 3 casos asociados, su pareja habitual que tuvo un cuadro similar y 2 asistentes más al evento que tuvo en su domicilio. Me regreso un poquito para que puedan ver las imágenes. Este caso, por ejemplo, es algo que nosotros vemos con mucha frecuencia. Es un caso en el cual no hay una sintomatología muy significativa, no hay lesiones diseminadas, no hay lesiones en cara, no hay lo que ustedes googlean cuando ponen mpox y ven esos casos llenos de lesiones, sumamente complicadas, ¿no? Este cuadro tan leve que remitió en 7 días, que estas lesiones aparecieron, pues realmente gracias a la experiencia que tenemos, que hemos visto pues más de 1,200 casos en la clínica, pues son casos que no se nos escapan. Pero muchos de estos casos cuando llegan a un servicio donde no ha habido experiencia en este tipo de pacientes, pues es muy fácil que se confunda con con otro diagnóstico, ¿no? Ya sea que les digan que es herpes, que les digan que es molusco, que se dé otro manejo. Y como finalmente estas lesiones sanan por sí solas entre 7, 14 o hasta 21 días, pues muchos de los casos quedan subregistrados y eso permite que se mantenga una transmisión sostenida de esta infección. Otro caso que les quiero compartir, este es un masculino de 27 años que acudió apenas el 31 de marzo pasado. Él tenía una lesión en el glande, una lesión única en el glande. El 19 de marzo fue valorado por un médico como sífilis primaria, le dieron penicilina, no tuvo ningún tipo de mejora, acudió eh, el 31 con nosotros y presentaba un poco de dolor e inflamación, tanto en la zona, pero sobre todo el prepucio se veía bastante inflamado, estaba generando una balanitis un poquito severa, ¿no? Igual era negativo a VIH, estaba en PrEP, su prueba tenía una semana de habérsela realizado, prefería haber acudido a un lugar de encuentro, a un lugar de encuentro para poderse, pues, tener prácticas sexuales y no había utilizado condón en ese evento. Y únicamente había sido sexo anal insertivo, no tuvo fiebre nunca, no tuvo síntomas generales, tenía una adenomegalia inguinal, la balanitis, le tomamos la muestra directa de la lesión, salió positivo a mpox. Aquí fue importante aplicar prednisona porque la inflamación del prepucio era bastante, pues eso podía generar una fimosis posterior. Se dio tratamiento local y tampoco tuvo jamás ningún otro tipo de lesiones. Solo fue una sola lesión, o sea, un cuadro de lesión única y lo mismo, ¿no? Hubiera pasado desapercibido si no se hubiera hecho un diagnóstico adecuado. ¿Qué es lo que ha estado pasando en lo que va del año? Y estos son datos solamente de lo que hacemos en las clínicas Condesa, porque les comento, no hay publicación de casos confirmados como se hacía en años previos. Aquí podrán ver en gris son los casos de 2023. Recordad que estos casos de 2023 era de que veníamos de ese brote grande que tuvo su pico en agosto-septiembre de 2022 y aquí en 2023 para estas fechas venía más bien bajando. En 2024, son las barras azules, como podrán ver, prácticamente en los primeros 3 meses del año, unos escasos casos de 2024, y vean la barra roja o guinda, que empezamos desde la semana 4, es decir, desde finales de enero empezamos a experimentar, empezamos a detectar casos y esta tendencia que hemos tenido sostenida al incremento hasta la semana actual nos muestra que tenemos aparentemente un rebrote y que prevemos un incremento de casos. Estos casos que son los que han ocurrido en 2025, actualmente, como les muestro, en todo 2024 solo tuvimos 29 casos, en lo que va de 2025 ya llevamos 69 más 14 pendientes de resultado, es decir, prácticamente podríamos ya decir que tenemos 73 casos al día de hoy. Se han registrado pues más o menos similar al año pasado, son adultos jóvenes. Lo que sí ha cambiado un poco es que en 2022 el 70% de los casos eran personas viviendo con VIH, hoy solo el 40% son personas viviendo con VIH, es decir, la mayor parte de los casos son personas negativas, 98% son hombres cisgénero que tienen sexo con hombres, una mujer trans hemos tenido y un menor que fue un caso secundario. Y lo que hemos ahora sí
ya con todo el conocimiento previo y los datos en la mano, les puedo decir que el 90% de los casos tenemos la evidencia que se trata de transmisión sexual. Hago énfasis en esto porque gran parte del debate en México en 2022 era si se trataba o no de una infección de transmisión sexual. Hoy no hay duda, ni a nivel mundial ni en México debería haberla, que esta es una infección que se debe considerar como de transmisión sexual, se comporta como infección de transmisión sexual y el abordaje debe ser desde los servicios de salud sexual. De los casos que nos llegan, pues como podrán ver, la mayoría, por supuesto, son de Ciudad de México, muchos son del IMSS y del ISSSTE. Sin embargo, vienen muchas personas del Estado de México. Tenemos, también a veces vienen de Morelos y tuvimos un extranjero que estaba de vacaciones, un colombiano que estaba de vacaciones en México y aquí tuvo su cuadro y se hizo su diagnóstico. Dentro de los sitios de transmisión, la mayor parte son transmisiones que se dan en domicilio, o sea, prácticas sexuales en casa. Sin embargo, el papel que tienen los lugares de encuentro dentro de la Ciudad de México son importantes, independientemente del lugar donde vivan las personas. La Ciudad de México y sus sitios de encuentro participan de manera importante en la dinámica de transmisión. Aparece ahí Pochutla, Oaxaca, sobre todo Zipolite como un lugar donde muchos de los casos de este año de manera particular tuvieron como antecedente exposiciones allá, sobre todo en fechas específicas de alta demanda, como el Puente de Febrero, como Semana Santa. Tepoztlán, Morelos, quien sepa, ahí hay un lugar de encuentro también muy popular donde mucha gente de Ciudad de México viaja en fines de semana y bueno, algunos otros casos que fueron importados a Estados Unidos y transmisiones locales domiciliarias, pero en el Estado de México. La definición de cómo abordar un caso fue variando desde 2022 hasta ahora, y eso fue variando gracias a la experiencia y al empuje que se ha tenido desde irle dando este enfoque de salud sexual, porque si se fijan en mayo se consideraba o las personas tenían en mente que si no había fiebre y no había lesiones en cara que luego se diseminaban, eso no era mpox, ¿no? Y no se le daba peso tanto a la región anogenital. Actualmente, si se fijan en la definición que está en el manual de mpox actual, pues se habla de los síntomas que pueden ser iniciales, además de la fiebre y las linfadenopatías, pues viene el dolor perianal y el tenesmo como un dato que es bastante frecuente que ocurra en nuestra población y a veces puede ser el síntoma por el que acuden las personas y más bien en la revisión detectamos. Y digo más bien la revisión porque si una persona valora a un paciente con dolor perianal, con tenesmo y asume que es una gonorrea, pues una proctitis y le da tratamiento antibiótico y jamás se tomó la molestia de hacer una exploración física, probablemente no vea las lesiones de mpox que ya se tenían. Y bueno, que no haya pues una explicación para el tipo de exantema que estamos viendo. Aquí verán las manifestaciones clínicas documentadas en México, pues eh, hay en todos, pero fíjense cuando vemos en dónde aparecen las lesiones, uno de los sitios más recurrentes siempre son genitales, 76% lesiones genitales, 42% lesiones perianales y de ahí pues cualquier otra localización es factible. Lo que notamos, y esta es la parte que queremos cambiar con esta capacitación, es que el enfoque de los casos, que ustedes sepan lo que vemos cotidianamente en México, son casi siempre lesiones que aparecen inicialmente en zona genital, en región perianal e incluso en cavidad oral. Y las de cavidad oral a veces son las más retadoras porque son más fáciles de confundir. 20% de los casos no se observa la fase febril, eso también es importante. No es requisito que haya fiebre, muchos pacientes nunca tienen fiebre o la fiebre a veces es posterior al inicio del exantema. Los cuadros de proctitis o faringitis graves son relevantes e incluso puede haber lesiones oculares. Recordar también que en este clado 2B las defunciones son muy raras, son muy pocas pues en proporción. Sin embargo, cuando lo van a ver, las personas que viven con VIH, que tienen CD4 menores a 100, son quienes tienen un riesgo muy relevante de complicarse y morir por esta causa. Tenemos también patrones leves, como les platicaba, con lesiones únicas o proctitis sin fiebre ni lesiones cutáneas que pueden confundir el diagnóstico. Y también recordar el riesgo alto que tenemos en los chicos que tienen lesiones en pene, sobre todo lesiones primarias en pene, el riesgo de balanitis cuando hay prepucio y no hay circuncisión.
Entonces les voy a mostrar a continuación una serie de imágenes de algunos casos que seleccioné, donde podemos ver la variedad de las lesiones. Yo creo que el gran pecado que tenemos como médicos es que muchas veces vemos una lesión, no sabemos qué es, pero nuestro ego a veces es de yo sí sé y entonces le voy a dar tratamiento y como que nos sentimos tan comprometidos con responder y con tratar que no aceptamos que no lo sabemos a veces todo y que a veces requerimos pues una segunda opinión o una referencia. Eh, Realmente, si se fijan, bueno, actualmente le decimos hablábamos siempre que la sífilis era la gran imitadora, hoy hay quien dice que el Mpox es la nueva gran imitadora porque las lesiones, si bien digo, ya después de tanto verlas para uno ya es como fácil de diagnosticar, la verdad es que todavía de repente nos sorprenden la variedad de manifestaciones. Aquí, por ejemplo, pueden ver de su lado izquierdo, vemos un paciente que tiene una lesión más o menos a nivel de prepucio. Esa es más parecida a la que les mostraba en mucosa anal, ¿no? Esa lesión como ulcerada, con el borde sobrelevado, el centro deprimido. Pero fíjense qué diferente se ve a nivel del pubis, ¿no? Donde el centro sí se ve negro, donde se va formando la costra. Recuerden, siempre que hablamos de costras, hablamos de piel. En mucosas jamás vamos a ver costra. Entonces, esa lesión que tiene a las lesiones de glande prepucio y de la zona perianal nunca van a verse iguales a las lesiones cutáneas. Lo mismo en cavidad oral, tienen particularidades. Aquí pueden ver, digo, otros tipos de imágenes. La que está en medio, en la parte inferior, creo que es de las más características. A ver si tengo manera de, ya, puntero láser. Esta imagen donde se ve como una lesión grande con un centro, hacer lesiones más pequeñitas rodeándola, es quizá una de las más características. Este tipo de lesiones grandes suelen ser natural del Mpox. Hay una pequeña brecha en la piel por donde entra el virus. El virus entra y a partir de ahí genera primero una infección local. Siempre la lesión primaria, siempre la lesión más grande, la que genera más inflamación, la que va a quedar la cicatriz más fea y la que más duele es la lesión primaria. Donde identificamos esa lesión, días después hay una viremia, es decir, el virus pasa a la sangre y a partir de ahí la lesión puede salir en cualquier parte del cuerpo. Esas lesiones secundarias suelen ser más pequeñas, suelen ser más típicas, más fáciles de diagnosticar, pero la lesión primaria, como esta que les muestro aquí, siempre son de este estilo, ¿no? Mucho más inflamatorias, más irregulares, no tan redondeadas, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo se suelen ver las lesiones a nivel de pene. Las lesiones anales, como ya les mostraba, ¿no? Suelen ser un poquito más discretas, suelen ser más pequeñitas. Estas nunca, en su evolución más bien tienden a desaparecer. Aquí pueden ver igual cómo se ve en región perianal, a diferencia de las lesiones que pueden ser en glúteos, donde son cutáneas. Por supuesto que el tipo de piel también, o la pigmentación, pero recuerden mucho ese patrón, ¿no? El centro más bien deprimido, el borde sobrelevado que ayuda y siempre, siempre, siempre vamos a encontrar adenomegalias inguinales, ya sea en regiones genitales o en regiones anales. En cavidad oral, como les decía, es un poquito más difícil, perdón por la foto, les juro que fue la mejor que pude tomar de cavidad oral. Normalmente, pues lo que vemos es en garganta siempre se ve este tipo de exudados. Es bien común que cuando uno revisa las notas de algunos médicos, incluso en los casos de caries dentales, se ven más bien, incluso llegan a referir como cándida o como leucoplaquia, que se ven pues sí, como exudados blanquecinos que se adhieren en las amígdalas, en los pilares. Eso es muy típico en los casos de Mpox. Y pueden aparecer lesiones también en lengua. Fíjense, en este caso son bien diferentes a las anales o a todas las demás que vemos. No pareciera igual como un exudado blanquecino más bien, pero bueno, esta es una lesión de Mpox en lengua. Obviamente hay adenomegalias cervicales importantes, suele haber mucho dolor, pero sí a nivel de faringe la odinofagia es muy importante. Aquí tendríamos dos cuadros de faringitis, más bien de odinofagia. Una primaria, que es también cuando la infección
se adquiere por sexo oral, que puede ser las manifestaciones primarias a nivel de garganta, es algo que va a ser benigno, que se va a quitar con el paso del tiempo. Pero también puede ser un signo de complicación. Si un paciente no tenía lesiones en garganta y ustedes lo están vigilando y de repente empieza con manifestaciones a nivel faríngeo, puede ser un dato de complicación. A nivel de piel, igual hay muchas variantes. Recuerden que muy pocas infecciones afectan palmas y plantas, entonces casi les diría patognomónico. Vean el tipo de lesión. En el caso de la palma no hay úlceras, no se ven como úlceras, más bien se ven lo que parecieran pústulas. Yo les llamo pseudopústulas porque si ustedes, cuando tomamos la muestra, esto pareciera que uno piensa que se va a reventar y va a salpicar como si fuera un barrito. En realidad no hay líquido adentro, pero las lesiones que están por debajo del estrato córneo en el caso de las palmas suelen ser muy dolorosas, pero siempre se van a ver así, ¿no? Con este halo rojizo alrededor, el centro blanco. Y en el caso de la piel, fíjense sobre todo este lado como está el halo rojizo, la parte blanquecina y en el centro hay un punto, ¿no? Que pareciera una umbilicación. Por eso algunas personas pueden confundir inicialmente las lesiones con molusco. Sin embargo, bueno, el molusco tiene una expresión, lo van a ver más adelante totalmente diferente, pero bueno, ese centro, ese puntito negro que se ve al inicio, va a ir creciendo y es lo que va a ir dando lugar a la costra, ¿no? Como se puede ver acá un poquito mejor en estas imágenes. ¿Cómo pudiéramos ir infiriendo en el caso de que la persona que me consulta puede ser MPOX? Pues primeramente, les digo, son pacientes que en general van a llegar solicitando atención en un contexto de ITS. No es tanto como una consulta tan general, sino más bien es una persona que se nota una lesión. La mayoría, les digo, 90% van a ser pacientes que tienen lesiones orales, anales o genitales, y entonces sobre todo las análisis genitales, pues van a buscar un servicio de salud sexual. Hay que recordar, pues, con este tema de las imágenes, si es en piel, ¿qué puedo esperar? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué tipo de lesiones puedo ver? Si solo es en mucosa, el tipo de lesión que ya les mostré, siempre buscar las adenomegalias, ¿no? Si la persona si el tema es en faringe, pues por supuesto que debe ser cervical. Si es en región anogenital, inguinal. Si la primera lesión es en brazo izquierdo, en brazo derecho, a veces se pueden inflamar los ganglios axilares, pero de verdad es sumamente raro que inicie fuera de región anal o genital. Tendríamos que buscar, por supuesto, si ya hubo fiebre, o sea, si la fiebre es al mismo tiempo que lo estoy valorando o como antecedente, es bastante común y por supuesto nos ayuda mucho al diagnóstico, pero recordar también que no siempre existe. Dentro de los síntomas generales, lo más constante es la astenia y la lumbalgia, ¿no? Ese dolor que van a referir es como de espalda baja es también muy característico. Valorar la lesión, si usted fiebre, acuérdense que el molusco ni el papiloma da fiebre, prácticamente ninguna ITS da fiebre, entonces, pero si están seguros de la lesión, pues se puede tratar, pero si hay dudas de la lesión, si creen que puede ser algo más, lo ideal sería referir, dar un tratamiento sintomático, no dar antibióticos innecesarios, no dar antivirales innecesarios. Recuerden que para un mpox el aciclovir no sirve absolutamente de nada, no hay bueno, vamos a hablar de tratamientos, pero no hay que saturar de tratamientos innecesarios al paciente. Eh, Hay que valorar, además de las lesiones y del riesgo de POX, la posibilidad de que el paciente viva con VIH sin saberlo, porque eso es relevante, qué riesgo. A ver, si yo lo refiero y no va a llegar y se nos va a perder, si es una persona en situación de calle, si le voy a decir que se aísla y no puede porque pues, tiene que trabajar para comer, todo eso es relevante. No me voy a tener en diagnósticos diferenciales, los van a ver en la siguiente plática, pero sí comentarles que, bueno, en las unidades de atención, como las clínicas Condesa, en este momento no sabría decirles qué otras unidades pueden tomar muestras. La red que había de unidades para toma de muestra eh, ya no funciona como tal. Estamos trabajando con nuestras autoridades para poder tener un directorio de unidades que pudieran ser tomadores de muestra, pero de momento, pues lo que hacemos nosotros, en general, cuando no hay lesiones, se puede hacer un hisopado oral, una nasofaringe, una persona expuesta, aunque en general
no se recomienda tanto porque no es tan efectivo si no hay lesiones ya visibles, ya sea en piel o mucosas, ¿no? Durante el periodo exantemático se puede hacer un hisopado directo de la lesión o se puede enviar tal cual las costras que se desprenden, son bastante buenas para hacer diagnósticos. Y cuando el paciente ya se recuperó, y si quisiéramos saber si tuvo o no mpox, pues en algunos países se puede hacer toma de anticuerpos. En México actualmente no están disponibles. ¿Qué se recomienda para tomar la muestra? No aplicar nada previo a la toma, es decir, si el paciente no debe haberse aplicado ninguna crema y en caso de que sí, se puede limpiar con solución salina. La muestra se toma frotando directamente sobre la lesión con hisopo de rayón o dacrón. Se puede colectar el líquido en caso de las vesículas, aunque recordar que pues este tipo de lesiones no dan vesículas. Eh, se recomienda que si hay muchas lesiones se pueden tomar dos y si son costras las que ya se tienen, pues enviar solo las costras, ¿no? Se colocan en tubos secos y lo ideal es mantener esto en cadena de frío. En el laboratorio, los laboratorios de referencia, en la Ciudad de México tenemos dos, el INDRE y el INEGEN. Ellos procesan las muestras para mpox. Si el mpox es positivo, se determina qué clado se trata. Si es el clado 2, que es el que, como les decía, el que hemos tenido desde 2022, pues ya se notifica. Si fuera negativo al clado 2, se tendría que pues descartar que se trata de clado 1. En el caso de los que son negativos a mpox, se busca como diagnóstico diferencial siempre herpes zóster. Acuérdense, el herpes zóster es uno de los diagnósticos diferenciales que van a ver, entonces siempre por laboratorio se realiza. Cuando también es negativo a herpes zóster y hay alguna evidencia, pues se puede procesar para virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2 o incluso para sífilis. Después de que una persona ha tenido mpox, se considera que los anticuerpos que genera la infección a largo plazo, pues van a permitir una reducción en el riesgo. Si bien sí ha habido casos de reinfección, estos casos más bien parecen anecdóticos, es decir, se ha estimado que menos de uno de cada 1000 personas pudiera reinfectarse después de una infección natural, por lo cual en general pareciera ser bastante efectiva la infección natural. Incluso en personas con VIH no se afecta esta respuesta ni de la infección natural ni con la vacunación. En el caso de una reinfección, les digo, es raro, pero puede ser posible. Entonces, cuando una persona que ya tuvo mpox vuelve a presentar lesiones, se tiene que hacer el mismo protocolo, se tiene que tomar las muestras y en caso los casos reportados han sido muy variables. En general se considera que son más de mes y medio, que se considera que es algo súper raro, pero sí es mayor a los casos reportados por otros virus de la misma familia. Y los cuadros en general suelen ser mucho más leves, ¿no? Una persona que ya tuvo un mpox, digamos, severo, si llega a tener una reinfección, suele ser un cuadro bastante leve, ¿no? Hay criterios para poder determinar cuándo se trata de una reinfección y cuándo más bien se pudiera tratar de persistencia de una infección antigua. En el caso de tratamiento, nos enfocamos en tres aspectos. Por un lado, el tratamiento específico, el tratamiento sintomático y el tratamiento de complicaciones. Recordar que tenemos un alto porcentaje de coinfecciones y estas coinfecciones siempre van a hacer que tengamos un mayor riesgo de complicación de los pacientes. Por eso el primer punto es este abordaje integral en el cual, como ya les comentaba, no es solamente valorar el mpox, es saber si la persona vive con VIH, si ya vive con VIH, si está en tratamiento o no, cuál es su carga viral actual, sus CD4, qué otras coinfecciones puede tener, sobre todo sífilis, hepatitis B y hepatitis C, hacer una valoración integral, tomar la muestra que se requiera, evaluar riesgos de hospitalización y complicaciones, dar seguimiento, o sea, no es nada más tomar la muestra y que se vea el paciente, es darle seguimiento hasta poder generar un alta y poder tener la resolución del cuadro. Y en caso de que se requiera repetir, en pacientes negativos, repetir la prueba y vincular a PrEP. Ya hablamos de que se trata en términos globales de una ITS y que en general pues se asocia a exposiciones de riesgo significativo. Por lo tanto, una persona negativa a VIH con mpox debería estar sí o sí en PrEP, ¿no? Esta es la experiencia que nosotros hemos tenido al respecto. Tratamos de que todos nuestros pacientes con mpox, después de un año de seguimiento, sigan negativos a VIH y pues lo hemos logrado en aquellos que hemos logrado vincular a PrEP. Los temas de tratamiento sintomático, pues nos enfocamos primeramente en el manejo de la fiebre. Paracetamol y ibuprofeno es como lo que más se utiliza.
El manejo del prurito, podemos manejar cetiricina 10 miligramos, que es bastante efectiva para este cuadro. Para las lesiones cutáneas, lo que yo manejo, digo, oye, aquí habrá muchas posturas. Yo manejo agua de Alibur, que se consigue en farmacias pequeñas y ya preparada me parece que es lo mejor, o algún polvo para preparar la misma solución. Esas 15 minutos directamente sobre las lesiones 2 a 3 veces por día y posteriormente se seca y se aplica el dexpantenol al 5%, ¿no? Esto en general en todos los pacientes ayuda a que la evolución sea mucho más benigna, calma las molestias, ayuda a tener un mejor resultado al final. Después de que se caen las costras, un agente cicatrizante, hay varias marcas, ahí les puse las fórmulas activas, incluso el propio dexpantenol, Cicaplas o Quitosel son bastante buenas, igual para mucosas, ayudan mucho para tener un mejor resultado al final. Y sí es importante recomendar al paciente cubrir las lesiones expuestas si es que tiene que salir, si es que tienen que interactuar con personas. El manejo de lesiones orales con enjuague de clorexidina es bastante bueno, 3 veces al día. Se puede agregar benzocaína para disminuir un poco el dolor, sobre todo en los días más agudos, que suelen ser de 3 a 5. Las lesiones anales se puede utilizar un ungüento con lidocaína o cincocaína de manera perianal. También los supositorios de mesalacina pueden ayudar. Eh, y pues nunca se puede descartar el tema de los tratamientos de ITS, porque es muy difícil saber, digo, no tenemos acceso a pruebas de PCR tan fácil para saber si además del mpox pudiera tener tal cual gonorrea o clamidia a nivel anal, por ejemplo. Entonces, sí es factible dar tratamientos antibióticos. Aquí les pongo ceftriaxona o cefixima más doxiciclina por 7 días como tratamiento empírico para ITS. Existe, si bien ustedes lo saben, el tecovirimat es un antiviral específico para el tratamiento de mpox, está en las guías estadounidenses y en las guías de otros países. Sin embargo, pues en México no lo tenemos disponible y no creo que en el corto plazo se pueda tener. Está en la mayoría de los países se recomienda para todos los casos. En algunos países lo recomiendan solo para los casos complicados y viene ahí la dosificación, pero bueno, no me entretengo mucho porque desafortunadamente no hay disponibilidad de este medicamento. Otros tratamientos que están autorizados, que tampoco están disponibles para México, es el Cidofovir y el Brincidofovir. El tecovirimat, si bien les digo, está en las guías, no es específico, tiene un uso más bien a partir de estudios observacionales y ensayos clínicos, tiene riesgo también de resistencia y desafortunadamente pues no se ha demostrado que sea tan contundente la diferencia en la resolución del cuadro o en la duración, ¿no? En los casos leves. Sin embargo, sí se indica sobre todo en casos graves y sobre todo cuando se inician los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas. Lo que sí me parece muy relevante es el tratamiento de complicaciones. Aquí hay que recordar que esas lesiones, si no se cuidan bien, se pueden infectar. Entonces, en caso de que se infecten, pues se puede utilizar mupirocina, por ejemplo, de manera local o incluso algún antibiótico si es que fuera una infección diseminada. En el caso de las linfadenopatías cervicales y otras adenopatías, sobre todo para la odinofagia, cuando es muy alta, lo mismo que para la fimosis, podemos manejar esteroides, les decía, de manera general, prednisona 50 miligramos cada 24 horas por 5 días para estas complicaciones suele ser bastante bueno. Tener en mente las complicaciones sistémicas que pueden llegar incluso a las defunciones. No les voy a hablar del mpox, un poquito más las complicaciones en personas con VIH, pero bueno, ya lo van a abordar, ¿no? Es una variante, lo que les decía, que puede ocurrir en personas con menos de 100 CD4 y que por lo tanto tienen un mayor riesgo de complicación. Recordar en temas de transmisión y prevención que se transmite principalmente, y estos son como los mensajes que uno debe tener para uno mismo y para los pacientes. Primeramente, que la transmisión fundamental es por contacto piel con piel, es decir, de la lesión a una piel sana o piel con mucosas, ¿no? A través de tocamientos, frotes o del sexo vaginal o del sexo anal. Por contacto boca con boca, como ocurre cuando nos besamos, por contacto entre la boca y la piel
durante el sexo oral o al besar, lamer la piel, y por contacto con secreciones, principalmente sangre, semen y en menor medida saliva. Cuando hablamos de saliva, son estas gotas gruesas que ocurren cuando uno está a menos de 50 centímetros de una persona y siente que le escupen en la cara. No se transmite por el aire. El tema de la superficie es irrelevante. Se dice que puede ser contacto con objetos contaminados recientemente, es decir, casi inmediatamente. Por lo tanto, no el énfasis no debe ir hacia desinfectar superficies porque no sirve para nada, sino más bien a evitar contacto directo. Y pues como les decía, aunque hubo un debate en México, un falso debate, todas las referencias dicen que la evidencia actual sugiere que la mpox es una enfermedad de transmisión sexual. Y el enfoque de hacerlo así, más allá de quien pensaba que era el estigma, es enfocar intervenciones en salud pública para facilitar el control. Recientemente la Organización Mundial de Salud instó a los estados partes a integrar estos servicios de detección, prevención y atención y de investigación de mpox en los programas de prevención y control de VIH e infecciones de transmisión sexual. Y bueno, por lo tanto, las medidas que tenemos que hablar, pues ya les decía, parte de la prevención del mpox empieza con una prevención y tratamiento de VIH. Si yo tengo una población que conoce su estatus serológico, que está en tratamiento y tiene unos CD4 buenos, pues vamos a evitar defunciones y cuadros severos. Recomendar los temas de sana distancia, el evitar contactos tan estrechos. Ver y decidir se refiere a que le digamos, no, es imposible decir a las personas que no tengan sexo, pero por ejemplo, el que puedan ser más observadores respecto a la piel y a los genitales de sus parejas sexuales y que en caso de detectar alguna lesión, pues pudieran postergar ese encuentro o acudir para una revisión. El tema del condón, si bien en un primer momento no se le dio ningún peso, ninguna utilidad, la realidad es de que los condones sí sirven. ¿Y a qué me refiero? Les digo, siempre la lesión primaria es la lesión que va a generar más malestar y que va a generar más problema al paciente. Si el paciente tiene sexo, el caso que les ponía, ¿no? Sexo anal insertivo, él se puso su condón y entonces adquirió mpox, pero no en el pene, no en el glande y por lo tanto ni desarrolló fimosis ni tuvo toda esa complicación que tuvo si hubiera usado condón, ¿no? Entonces, el condón no evita látex, pero por lo menos sí evita la transmisión directa a la mucosa perianal, a la mucosa rectal, cubierta y protegida por el látex, y los cuadros por lo menos no van a presentar las proctitis tan severas y tan molestas que si conocen a alguien que ha tenido mpox, pues lo que más molesta siempre es eso, ¿no? Las balanitis, las lesiones en pene y las lesiones perianales. Y en eso sí el condón ha demostrado ser bastante efectivo. El cubrebocas, sobre todo cuando hay lesiones orales o cuando la persona tiene que estar en un contacto estrecho por alguna circunstancia, vale la pena recomendarlo. El lavado de desinfección, sobre todo el baño, cuando se comparte el sanitario, les digo, cuando va a haber un uso inmediato de esa superficie. Y dirían, y bueno, ¿y qué pasa con la vacuna? Las vacunas, pues ya les comentaba, las vacunas no son específicas para el mpox, son vacunas contra los ortopoxivirus, son vacunas genéricas, digamos, más pensadas. Sin embargo, pues a través de estudios se ha demostrado que son también buenas para el mpox, ¿no? Les puse esa imagen porque hay personas que vacunaron contra la viruela desde el 73 y que no es lo mismo tener una cicatriz por la vacuna BCG que una cicatriz por la vacuna del mpox. Las vacunas que actualmente se recomiendan son las de tercera generación, sobre todo las de la cepa Ankara, que es la que está recomendada. Y se puede utilizar como prueba, es decir, una persona que puede estar en riesgo como posexposición, es decir, una persona que se expuso a un caso de mpox y que probablemente va a adquirirlo, entonces en los primeros 7 días se recomienda que se vacune. La efectividad es variante, sin embargo, anda entre el 80 y 90% según las referencias y los estudios
observacionales y reduce sobre todo el riesgo de hospitalización. Si se fijan, no es una vacuna tan buena, es más o menos sería como la del COVID, no es una vacuna que evite que te dé totalmente, o sea, reduce, digamos, 80% de protección, pero lo que sí ocurre es que si te llegara a dar, pues va a ser un cuadro mucho más leve. Actualmente no se recomienda la vacunación masiva, por lo menos no la OPS recomienda que se vacunara a toda la población, sino recomiendan vacunación post-exposición, dicen ellos, cuando pasen menos de 4 días de contactos en riesgo, lo cual pues la verdad es prácticamente imposible pensando en que un caso llega con nosotros 7 días después, por lo menos de que empezó con los primeros síntomas, y en ese tiempo pues puede haber estado en contacto y en lo que tardan otros 7 días en que nos den el resultado de confirmación, pues ya cuando queremos ver a los contactos, ya seguramente en su mayoría pasaron muchos más días, ¿no? No tenemos vacuna en México, pero pues en caso de que se llegara a contar con ella, si tuviéramos este criterio de la posexposición, realmente necesitaríamos tener un mejor estudio de contactos, más agilidad para las evaluaciones y los resultados. Bien, pues yo por mi parte voy a concluir acá. Sé que puede haber varias preguntas, eh, pero pues vamos a continuar ahorita con el doctor Humberto Gudiño. Él nos va a hablar sobre las características de lo que les decía de la infección en pacientes, en personas que viven con VIH, sus complicaciones, sus características. Doctor, no sé si me escuches. Sí, adelante, Mario. Perfecto. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Humberto Gudiño. Soy médico tratante de personas que viven con VIH en la Clínica Condesa hace ya algunos años. Y bueno, me pidieron que hablara específicamente de complicaciones sistémicas relacionadas al mpox. Entonces, ya Mario habló como de lo más común que vemos acá en la clínica, pero también hay que abordar un poquito de cuáles son estas principales causas que nosotros podemos estar evaluando y que nos hagan ver si algún paciente de los que tenemos, de los que vemos en la consulta externa, a lo mejor como médicos de primer contacto, requieren en algún momento algún manejo hospitalario. Entonces, cabe mencionar que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer siempre es como darle un manejo multidisciplinario, o sea, no nada más necesitamos a lo mejor un experto en infecciones de transmisión sexual, sino muchas veces también se requieren manejos, incluso por algún médico dermatólogo, el médico especialista, a lo mejor incluso pues, en alguna otra área, salud mental, y este escrutinio que ya dijo el doctor Mario, donde también tenemos que evaluar algunas otras coinfecciones y muchas veces hay que recordar que este mpox, como ya comentó el doctor Mario Gómez, no viene solo, viene con algunas otras coinfecciones. Entonces, el manejo multidisciplinario es de gran importancia y también hacer escrutinio para otras enfermedades es importante. Una de las cosas que nosotros hemos visto y que se ha visto a nivel internacional es que desafortunadamente las personas que requieren un manejo hospitalario son las personas que tienen un inmunocompromiso. Por eso es que las personas que viven con VIH se han visto tan afectadas, en este caso, por esta epidemia que se ha dado. Entonces, eh, ya comentó mucho Mario acerca de las complicaciones y de las lesiones locales, pero fíjense que en estudios una de las cosas que se ha demostrado también es que muchas de las personas que llegan a requerir manejo hospitalario son personas por las mismas complicaciones que pueden tener estas lesiones. Ya comentó Mario, o sea, llega a ser en ocasiones tan severo el dolor que llegan a tener las personas a nivel de la región genital o a nivel de la región perianal, que muchas de estas personas pueden llegar a requerir manejo hospitalario. Habitualmente lo que se ha visto es que la mayoría de las personas que llegan a requerir manejo hospitalario es porque tienen algún estado de inmunosupresión.
Aquí les presento, por ejemplo, en esta tablita, muchos de los pacientes que han requerido hospitalizaciones porque, por ejemplo, son positivos a VIH y que incluso están en tratamiento antirretroviral. La mayoría de veces, la causa de la estancia hospitalaria es por dolor, pero también puede ser por síntomas sistémicos o incluso por tener dificultad para la deglución o tener algunas otras complicaciones más graves. También ya comentó un poquito de las situaciones de lo que se tiene que hacer cuando tienes a lo mejor alguna lesión local, pero una de las cosas que me gustaría puntualizar es que muchos de estos pacientes también cuando tienen estas lesiones por mpox pueden tener sobreinfección bacteriana, ¿de acuerdo? Y eso también puede hacer que se compliquen las cosas y que incluso el paciente pueda tener datos de sepsis, incluso datos de choque séptico. Si dan cuenta, estos pacientes que llegaron a estar hospitalizados, muchos de estos pacientes requirieron tratamiento, la mayoría con amoxicilina y ácido clavulánico, porque tenían sobreinfección bacteriana. Y también algunos, por ejemplo, requirieron aplicación, por ejemplo, aquí en algunos casos les aplicaron ácido fucídico, que es un bacteriostático tópico. Entonces, la mayoría de veces estos pacientes pueden tener estas complicaciones que pueden ocasionar dolor muy intenso y también esto, la verdad es que puede ser una causa de hospitalización en estos pacientes. Aquí estaba viendo estas lesiones, la verdad es que yo creo que estas lesiones incluso de repente se quedan cortas, estas de un artículo, a lo que nosotros llegamos a ver de repente en la práctica clínica cotidiana. Por ejemplo, miren, esta lesión en esta zona del surco balano prepucial seguramente es una lesión que tiene mucho impacto y mucho dolor para los pacientes. Muchas veces pueden tener también como muchas adenopatías a nivel inguinal que llegan a ser sumamente dolorosas. También ya lo comentó, los casos de proctitis, Mario, llegan a ser muy severos y también requieren uso de analgésicos y muchas veces el uso oral de analgésicos no llega a ser suficiente. Por eso estos pacientes, sobre todo los pacientes que están con un cierto grado de inmunocompromiso, llegan a requerir manejo hospitalario. Fíjense, estas lesiones, la verdad es que son bastante aparatosas. Y bueno, estas lesiones, fíjense, este caso son casos clínicos de aquí, de la clínica, donde estas lesiones llegan a ser muy dolorosas. Este es un paciente de aquí de la clínica y este también es un paciente que vimos en la clínica, que desafortunadamente este paciente hizo una infección pulmonar, una neumonía, se le atribuyó a mpox y desafortunadamente falleció. Entonces, en la actualidad sabemos que la persona que tiene inmunocompromiso y mpox, la mayoría de estas infecciones son por transmisión sexual. Se dice que el 95% son infecciones de transmisión sexual. El 98% de estas se dan hombres que tienen sexo con hombres, que es nuestro principal grupo de atención, al menos aquí en la clínica. Y fíjense, de todas estas infecciones, de los inmunocomprometidos, el 13% llegan a requerir hospitalización. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de hospitalización? Que el paciente deje de consumir alimentos, que tenga dificultad para tragar, dificultad para la deglución, y esto puede hacer que el paciente llegue a tener lesión renal aguda. También hay muchas publicaciones acerca de las lesiones visuales que pueden tener los pacientes y que pueden condicionar o que pueden hacer que el paciente requiera alguna hospitalización. Sabemos, pueden desarrollar queratitis y pueden llegar a desarrollar conjuntivitis grave que incluso puedan poner en peligro la vista. Y también, pues hay algunos pacientes, hay casos reportados de miocarditis. Más adelante voy a hablar un poquito más a detalle. Entonces, ya comentó Mario, es una infección zoonótica. Comentar que los pacientes que más complejos son y que requieren hospitalización son aquellos que tienen inmunocompromiso severo. En el caso de las personas que viven con VIH, cuando tienen menos de 200 CD4, es cuando hay que tener más cuidado. Fíjense, el clado 2, que ya también acaban de comentar, es el que nosotros estamos viendo aquí en México y en todo el continente, más o menos ocasiona una mortalidad de 3.6%, ¿de acuerdo? Y en comparación con el clado 1, que ustedes saben que es como más endémico de África,
con una mortalidad de 10.6%. Fíjense, en este estudio que les pongo, que es de la CDC, de agosto a octubre del 2022, detectaron 57 personas con infección por mpox severa y el 90% de ellos tenían inmunocompromiso severo. De ellos, 31 tenían infección por VIH con menos de 50 CD4. La fatalidad se demostró en un 27% y 5 muertes de las que se presentaron se atribuyeron directamente a mpox. Habitualmente, por ejemplo, las complicaciones más importantes es que hicieran infección pulmonar o que hicieran encefalitis. Entonces, habitualmente cuando nosotros evaluamos un paciente con inmunocompromiso, lo que estamos viendo son personas que viven con VIH, pero ¿qué otras personas también se pueden ver afectadas? ¿De acuerdo? Sabemos que sí está muy ligada. Hay, por ejemplo, estadísticas de aquí de México donde hasta el 50-60% de las personas que tienen mpox tienen infección por VIH, pero no son las únicas. También hay otras personas, por ejemplo, que puedan tener malignidades hematológicas, que tengan antecedente de trasplante de órganos sólidos y que estén con terapia inmunosupresora, que tengan antecedentes de trasplantes de células hematopoyéticas o que tengan, por ejemplo, alguna enfermedad reumatológica, alguna enfermedad autoinmune y que estén en manejo con anti-TNFs. Y también, fíjense, los esteroides son fármacos que se toman por muchos problemas, muchas enfermedades, pero si una persona está teniendo o está tomando más de 20 miligramos de prednisona, esto se asocia a un incremento del riesgo de presentar mpox severo. Y pues en el caso de VIH, la persona que vive con VIH puede tener, si está virológicamente suprimida, si está con tratamiento antirretroviral, puede tener obviamente mpox, pero habitualmente cuando lo vemos más severo es cuando las personas tienen menor de 200 CD4 y obviamente si tiene menos, pues esperamos que la enfermedad sea más severa. Y otros síndromes raros que aquí les pongo. Entonces, fíjense, la mayoría de los pacientes que requirieron hospitalización en este estudio, 90% tenían unos CD4 de menos de 200 y el 70% de ellos tenían menos de 50 CD4. En el caso de los pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral, solamente el 10%, poco menos del 10%, estaba en una terapia antirretroviral. 5% tenían una historia de un trasplante de órgano sólido y estaban recibiendo alguna terapia inmunosupresora y también el 3.5% llegaban a tener alguna malignidad hematológica. Y fíjense, algo muy importante, los sitios más afectados, el 21% de estos pacientes que requirieron hospitalización estaba afectado el pulmón, los ojos en 7% y sistema nervioso central con casos de encefalitis más o menos en un 7%. Entonces, 93% de estos pacientes fueron tratados con este medicamento que se llama tecovirimat. En este caso, cuando es uso intrahospitalario, pues lo ideal es que sea de forma intravenosa, pero la verdad es que también ya cada vez ahí está saliendo más evidencia donde de repente se duda sobre el uso y realmente si mejora la sobrevida, la mortalidad en estos pacientes. Al rato les voy a mencionar un estudio específicamente sobre ello. 51 de estos pacientes, 51%, fueron tratados con inmunoglobulina hiperinmune intravenosa y también el 23% con cidofovir. Más adelante, una de las recomendaciones, por ejemplo, en personas que viven con VIH, que nosotros sospechamos que van a ser enfermedad grave, es manejo con tecovirimat y aparte manejo con cidofovir como terapia adyuvante, ¿de acuerdo? Aquí en México, la verdad es que México estuvo participando en un ensayo clínico, el Instituto Nacional de Nutrición, este ensayo clínico que se paró recientemente y que se acaba de comunicar en una conferencia internacional donde precisamente pararon el estudio porque vieron que no había un beneficio con el uso de tecovirimat, sobre todo para mortalidad. Demostraron que era seguro, pero la verdad es que no se morían menos las personas. 21% de estos pacientes de los pacientes que fueron internados en una unidad de cuidados intensivos, fallecieron. Entonces, incluso
con cuidados especiales, 1 de cada 5 personas de estos que llegan a ser hospitalizados en cuidados intensivos pueden llegar a fallecer. Entonces, esta es una de, una de las estadísticas que tenemos aquí en México, y como ya les había comentado, estas coinfecciones que pueden tener o estas comorbilidades que pueden tener, se dan cuenta cerca del 60% de las personas tienen infección por VIH, ya sea que tuvieran una infección crónica o que fueran diagnosticados a la par con infección por mpox y VIH. Y otras comorbilidades, ya comentaron, el mpox como tal puede dar de repente pruebas falsas positivas para sífilis, pero la verdad que una de las cosas que nosotros hemos visto es que también pueden tener de forma concurrente la infección y pues también el escrutinio de algunas otras enfermedades. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con inmunocompromiso, sabemos que puede ser una inmunodeficiencia primaria o secundaria. Los casos de VIH son considerados como una inmunodeficiencia primaria, pero también secundarias, ¿no? Si le estamos dando, por ejemplo, al paciente algún anti-TNF, algún tratamiento corticosteroide, recordar que la dosis de más de 20 miligramos de corticosteroides, en este caso prednisona, te da mayor riesgo de tener un problema bastante grave, severo. ¿De acuerdo? Y las involucro sistémico habitualmente puede ser o lesiones en piel muy severas, puede haber casos de miocarditis, ¿de acuerdo? Lo vamos a mencionar más adelantito que cuál es el cuadro que nosotros debemos de sospechar cuando un paciente tenga mpox severo y tenga datos de miocarditis. Si tuviera, por ejemplo, involucro gastrointestinal, que lo más común es que hagan úlceras, por ejemplo, en la boca o que hagan incluso úlceras en tubo digestivo superior y que eso les impida comer y deglutir. De hecho, muchos pacientes pueden tener náuseas, vómitos, incluso hay muchos casos reportados de diarrea. También el involucro pulmonar, la mayoría de los pacientes cuando llegan tienen datos de infección respiratoria aguda, ¿no? Pueden tener a lo mejor un poquito de lagrimeo, epífora, pueden tener congestión nasal, pero si un paciente en determinado momento tiene lesiones muy severas y aparte empieza con disnea, lo vemos taquipneico, pues podemos pensar que está en un caso de involucro pulmonar o que el paciente en determinado momento pueda tener a lo mejor una neumonía viral asociada a mpox. Entonces, en este estudio que se hizo en Reino Unido, aquí lo que vieron fueron 16 hospitales ubicados al norte de Reino Unido, y aquí lo que vieron cuáles eran las principales causas de hospitalización en estos pacientes. Entonces, todos los pacientes que ingresaron tenían que tener ADN positivo por prueba de PCR en mpox, y vieron que las principales causas de hospitalización específicamente fue el dolor. Y también pues el riesgo de complicaciones y el incremento de riesgo de tener mpox severo, y también pacientes que en determinado momento iban a requerir tratamiento antimicrobiano. Fíjense, en este estudio se hospitalizaron 156 pacientes. Durante el estudio, el 98% eran hombres y el 2% eran mujeres. La mediana de edad era de 35 años. Y una de las cosas muy importantes es que la principal indicación de hospitalización fue dolor rectal y perianal. El dolor intenso se reportó en un 57% de las personas. Incluso, fíjense, esto que llama la atención, 10 individuos requirieron cirugía por alguna complicación a nivel de la región perianal. 156 individuos recibieron tecovirimat en este estudio. Entonces, si se dan cuenta, una de las principales causas de hospitalización pues, es que el paciente tenga dolor severo y obviamente si tiene un incremento del riesgo de hacer infección grave por mpox. En el caso de las miocarditis, ¿en quién tenemos que sospechar miocarditis? Si tiene a lo mejor muchas lesiones cutáneas por mpox, si tiene a lo mejor una afección bastante severa, generalizada, pero además si el paciente tiene dolor torácico, tiene disnea, a lo mejor lo vemos taquicárdico, ese paciente tenemos que sospechar que no tenga un caso de miocarditis. Ya por estudios
Ya de gabinete podemos encontrar esto típico que se puede encontrar en los pacientes con miocarditis, que es el signo de la bandera o elevación del segmento ST, que se puede encontrar hasta en el 44% de los pacientes. Fíjense, más o menos la mitad de los pacientes llegan a tener una disminución de la FEV y tú le haces un ecocardiograma y le puedes encontrar una disminución de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Muchos de estos pacientes pueden tener elevación de troponinas como dato de daño miocárdico. Algunos casos llegan a reportar elevaciones de más de 21 nanogramos por decilitro. Y también algunos pacientes llegan a tener elevaciones de ProBNP. Recuerden que este es una sustancia que se eleva cuando hay dilatación de las aurículas, ¿sale? Entonces es un dato de congestión, es un dato de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay casos reportados de mortalidad por una miocarditis asociada a mpox. De las manifestaciones neurológicas es de repente común que los pacientes lleguen a tener cefalea, ¿de acuerdo? Pero una cosa es tener cefalea y otra cosa es tener ya un cuadro de encefalitis. Si el paciente llegara a tener alteración del estado mental, si llegara a tener a lo mejor de repente mucha somnolencia, ¿no? O que llegara a estar confuso, o que llegara a tener crisis convulsivas, incluso, por ejemplo, fotofobia, que tenga que tener los ojos cerrados, o que llegue a tener déficit visual, estos pacientes hay que descartar que no tenga un cuadro de encefalitis. Entonces, una de las principales causas de hospitalización en mpox severo es que los pacientes pueden llegar a tener encefalitis. Pueden llegar a tener también mareo, los pacientes pueden llegar a desarrollar coma y también se han visto casos reportados de mielitis transversa. Habitualmente estos pacientes pueden hacer disminución de la fuerza en miembros pélvicos, pérdida del control de esfínteres y habitualmente ahí como datos de compromiso en los esfínteres. Pueden ser retención urinaria o pueden llegar a tener estreñimiento por retención fecal. De las complicaciones o manifestaciones oftalmológicas, ya también les comenté en uno de los estudios que revisamos, es una de las principales causas de hospitalización. Fíjense, hasta en el 96% de algunos estudios se ha reportado conjuntivitis. En otros se ha reportado realmente pues poco, en 7.6% de los casos que pueden tener los pacientes fotofobia, dolor ocular, pero también pueden tener lesiones oculares que involucren córnea. De hecho, muchos de los estudios que hay es una de las indicaciones de uso de tecovirimat, ¿de acuerdo? Intravenoso. El que en determinado momento tengamos involucro oftalmológico y que pueda poner en peligro la vida. Entonces, los pacientes pueden tener queratitis, úlceras corneales y también pueden haber vesículas y pústulas, sobre todo alrededor del ojo, en el párpado. Manifestaciones respiratorias, muchos de los pacientes, ya les comenté, pueden tener así como un cuadro gripal, ya comentó Mario, es peligroso. Bueno, pues la verdad es que no se ha demostrado, es más por contacto directo, pero también algunos estudios han reportado que estos droplets, estas cositas como que aventamos cuando nosotros hablamos, pueden ser un mecanismo de vía de transmisión. Pero también si nosotros vemos, ya les comenté, si ese paciente empieza a estar taquicárdico, empieza a estar taquipneico, ese paciente, por ejemplo, empieza a desaturar, disminuye la saturación en menos del 90%, debemos de sospechar que pueda tener un involucro pulmonar y habitualmente una de las cosas que esperamos es que puedan hacer una neumonía de tipo intersticial. Manifestaciones gastrointestinales, en algunos de los estudios también ya les comenté que pueden tener intolerancia a la vía oral y esta intolerancia a la vía oral puede ser por anorexia, pero también puede ser porque tengan dolor a nivel de lesiones en cavidad oral. Incluso se han reportado casos de lesiones a nivel esofágico por el mpox. Entonces, muchos de estos pacientes pueden llegar a tener disminución de la ingesta, náusea, vómito y también incluso se ha reportado como casos de sangrado tubo digestivo bajo en estos pacientes.
Muchos de los pacientes, de los síntomas así como más importantes generales, pues que los pacientes pueden tener fiebre hasta en el 82% de los casos, y esto también es súper importante, linfadenopatías inguinales y cervicales pueden ser 6 de cada 10 de nuestros pacientes pueden llegar a tenerlo, ¿de acuerdo? Y pues creo que estas lesiones, pues típicas, ¿no? Estas lesiones que empiezan como pápula, que van creciendo, que de repente empiezan a ser con centro necrótico, que pueden ser realmente muy extensas. Entonces, ya más o menos para ir cerrando, en los casos, fíjense, en la actualidad, ya comentó Mario, si tú te pones a revisar las guías de tratamiento, que por ejemplo en este caso son guías del Departamento de Salud de Estados Unidos, que son de las más actualizadas que revisé, la recomendación, sobre todo en pacientes que tú sospechas que pueden tener infección grave, es que le des tecovirimat. La recomendación es que sea oral, si el paciente puede tolerar la vía oral, de acuerdo a las dosis que vienen aquí en la diapositiva, 600 miligramos vía oral cada 12 horas, de acuerdo, si pesa menos de 120 kilos, pero si tenemos una persona que pesa más de 120 kilos, sería cada 8 horas. Entonces, la recomendación es también que coman una comida rica en grasas para mejorar la absorción de la medicina y que el tratamiento dure 14 días. Pues si una persona que a lo mejor tiene mucha gravedad y aparte es una persona que tiene intolerancia a la vía oral o que tenemos algún problema de absorción gastrointestinal, la recomendación es que el tratamiento sea intravenoso y que sea dosis de 200 miligramos IV cada 12 horas o 300 cada 12 en los mayores de 120 kilos. También en los casos graves se recomienda, ya les decía, Cidofovir, que es uno de los antivirales que cuando empezó recientemente en el 2022, esta epidemia o que resurgió, son de los fármacos antivirales que estuvieron viéndose a nivel internacional. Entonces aquí la recomendación es que se den dos dosis de Cidofovir, 5 miligramos por kilo, primero una semana y se tiene que repetir la dosis a la siguiente semana. Y se le tiene que dar como terapia también para mejorar la biodisponibilidad de este medicamento Probenecid, así como está indicado. Ya comentó Mario, ¿se hace aquí en México? La verdad es que no, porque no lo tenemos disponible. ¿De acuerdo? Específicamente el tecovirimat, ya les comenté que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Nutrición, de hecho, algunos de nuestros pacientes llegaron a participar en este estudio, que es el estudio STAMP, que recientemente se paró más o menos en diciembre del 2024 porque se reportó falta de efectividad. Vieron que el tecovirimat era un fármaco que era muy seguro, ¿de acuerdo? Pero no fue capaz de disminuir la estancia hospitalaria y la mortalidad en los pacientes. Entonces, yo creo que una de las cosas y una de los mensajes de esta plática también tiene que ser, es que debemos de buscar, de diagnosticar a las personas en etapas muy tempranas y tratar de ver cuáles son estas personas que tienen alto riesgo de complicaciones. Si esa persona tiene alto riesgo de complicación, lo tenemos que referir, ¿no? O si ya está complicado, lo tenemos que referir. Y la verdad es que la mayoría de veces son tratamientos de sostén. De acuerdo a lo que hacemos en los hospitales, si un paciente de repente hace algún trastorno electrolítico, mejorarlo. Si algún paciente hace lesión renal aguda, mejorarlo. Entonces, eso es un tratamiento de sostén y la verdad es que la mayoría de veces es lo que se hace. Ya comentó Mario acerca de la vacuna. La vacuna, específicamente la vacuna, creo que con la que hay más evidencia, que es una vacuna que ya comentó también Mario, no es específica para Mpox, pero sí se utiliza para ortopoxvirus y tanto para Mpox como para viruela. Y aquí se puede utilizar tanto para profilaxis, posexposición, como para prevenir la infección o por lo menos hacerla menos severa. La recomendación es poner una dosis inicial y después repetir una segunda dosis a los 28 días. Y si, por ejemplo, la persona tuvo una exposición, también está recomendada ponerla hasta 3 días después de que tiene esa exposición y así es como se ha demostrado tener una mejor efectividad.
Entonces, esta vacuna es una vacuna de virus vivos atenuados que cubre contra Mpox. Está recomendada de acuerdo a las guías de HHS, está aprobada por la FDA, incluso tiene registro aquí en México. Sin embargo, no tenemos todavía esta vacuna en México. Aunque ya está registrada por la COFEPRIS, la verdad es que no tenemos la vacuna ni en medio particular, ni desde el punto de vista público. Entonces, ya como parte final, mensajes para llevar a casa. Las complicaciones sistémicas por Mpox son comunes, pero es complejo que lleguen a requerir hospitalización. Las principales causas de hospitalización son el dolor de las lesiones, lesión renal aguda, miocarditis e intolerancia a la vía oral. La mortalidad por Mpox se da con mayor frecuencia en personas que viven con VIH pero que están descontroladas y personas que llegan a tener alguna situación de inmunosupresión secundaria, que tengan algún tratamiento inmunosupresor para tratar alguna comorbilidad. La detección temprana y referencia con un especialista y el manejo multidisciplinario va a disminuir el riesgo de complicaciones. Bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Gudiño. Sí, les pedimos que sigan poniendo sus preguntas en el chat para hacerlas al final. Ahorita vamos a proseguir con el doctor Aldo Almaraz, que es también médico de aquí de la Clínica Especializada Condesa, para el tema de diagnósticos diferenciales de Mpox. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, para dar continuidad aquí con el tema de los diagnósticos diferenciales y ya para cerrar esta capacitación que hemos hecho el día de hoy para todos ustedes. ¿Ahí me escuchan bien todos? Tengo aquí un problemita con la presentación. Denme un segundito, por favor. Listo. Bueno, para hablar de diagnósticos diferenciales siempre vamos a aconsejar identificar y describir las lesiones que presentan cualquier tipo de patología, en especial pues, las dermatológicas en el caso de esta ocasión. Aquí pongo 8 variables muy importantes, que sería primero identificar qué tipo de lesión está presentando el paciente. Recordemos que existen las lesiones primarias en el área de dermatología, como pueden ser las máculas, las pápulas, las vesículas, las pústulas, etcétera. Entonces sería identificar primero qué tipo de lesión están presentando. Como vemos aquí en la imagen, que es una imagen característica de Mpox, pues ya es una fase de pústulas, más adelante lo mencionaremos un poco más claro. También hay que identificar el número, la cantidad, que eso también te va a ayudar a empezar a identificar qué lesiones se manifiestan por única lesión, 2, 3 lesiones o abundancia. También es un dato importante. La distribución, recordemos que en Mpox principalmente, como ya comentaron, en cara, en palmas de las manos, en plantas de los pies, en genitales, zona anal. Eso también nos ayuda bastante, por ejemplo, a diferencia de varicela, que es centrípeta, entonces se caracteriza más por el tronco, la cara, y justamente se diferencia de que no da lesiones a nivel de palmas de las manos o plantas de los pies. Las formas o los bordes de las lesiones, identificar si están bien delimitadas, si están circundadas, eritematosas. Eso también nos va a identificar con estos diagnósticos diferenciales. El tamaño, regularmente no se hablan de lesiones mayor a 1 centímetro, el promedio son 5 milímetros. En este tipo de lesiones, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen. El contenido para poder identificar si está haciendo vesículas, si ya es pústula, si es un líquido purulento el que están presentando, y la base, como decíamos, si es indurada y si está siendo eritematosa. Obviamente a esto y conociendo estos 8 puntos podemos identificar y tener un panorama más amplio para hacer diagnósticos de las enfermedades o los diagnósticos diferenciales. En el caso de Mpox, pues ya hablamos de que los dolores de cabeza, las fiebres, las adenomegalias, el dolor de las adenomegalias es muy importante, más allá de que también las lumbalgias que ya comentó el doctor Mario, el dolor de huesos, dolor de músculos son características de Mpox.
Aquí un poquito de cómo describir, en especial con Mpox, el tipo de lesión. Regularmente vamos a iniciar con máculas. Recordemos que máculas en terminología general se refiere a un tipo de mancha que puedes identificar en parte del cuerpo en los primeros días. Estas máculas van a avanzar a las pápulas, que regularmente ya la palpación ya son tangibles, ya las puedes identificar, ya tienen relieve y regularmente son induradas. De ahí vamos a avanzar a la fase de vesículas. En las vesículas, recordando que regularmente van a manejar este líquido seroso interno, como si tuvieran este líquido, estas burbujitas. De ahí va a avanzar a lo que se llaman pústulas, que es la característica principal del Mpox, este tipo de imágenes muy características, en donde ya se ven lesiones pustulosas, en donde se ven con líquido sospechoso de purulencia y con lesiones regularmente circundadas, que es una de las grandes diferencias de las circundadas con molusco contagioso, por ejemplo. Y obviamente la etapa final, que serían las costras, como lo vemos en la imagen. Esta es una de las características del Mpox que hay que identificar regularmente, las pústulas, si están o no delimitadas las zonas y las lesiones. Lo que les decía, regularmente el promedio será 5 milímetros, pero van desde 2 hasta un centímetro en promedio. El umbilicamiento en la mayoría de las lesiones va a pasar, sobre todo a nivel de la pústula, y el que sea una evolución sincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que si hay lesiones en el área genital, regularmente vas a estar presentando la misma lesión en esa área. ¿Qué quiero decir? Si estás en fases de vesículas, regularmente vas a estar presentando pura vesícula en esa zona. Si te vas a una lesión que tiene en cuello o en cara y ya está presentando pústulas, serán puras pústulas regularmente lo que esté presentando. A eso le llamamos sincrónicas y es un dato muy importante justo para diferenciar, por ejemplo, de herpes, que un herpes sí lo puedes ver en vesículas, en úlceras, en laceraciones, eritema, y estás presentando diferentes tipos de lesiones al mismo tiempo. Bueno, dentro de los diagnósticos sería agrupar en 3 diferentes grupos justamente. Sería el principal, pues infecciones de transmisión bacterianas, así como dermatológicas o inflamatorias. En este caso empezamos con el tema de herpes, que es uno de los diagnósticos principales a hacer la diferencial. Como podemos ver aquí del lado derecho, estamos presentando vesículas agrupadas, que generalmente como se manifiesta el herpes. La gran diferencia, a diferencia de la viruela símica, ya vimos todas las fases que va a presentar. Y aquí después de las vesículas, generalmente se va a realizar una lesión ulcerativa. A nivel, esas vesículas que estamos viendo regularmente se van a acabar reventando y haciendo lesiones ulcerativas. A diferencia del Mpox, que después de las vesículas, el paso a seguir serían las pústulas. Esa es una de las primeras imágenes y datos a diferenciar para hacer esa identificación. El dolor, ya comentábamos que las adenomegalias, principalmente en viruela símica, son las que duelen, pero en general las lesiones por Mpox o las fases de estas lesiones primarias que comentábamos del Mpox, no siempre duelen, no es una característica principal. Tenemos una buena cantidad de pacientes que no están presentando dolor ante las lesiones, pero sí en las adenomegalias, como la literatura lo indica. Y a nivel del herpes, pues es muy característico el dolor. Es una de las características principales, que son dolorosas, que son ardorosas, que son quemantes, y eso también nos ayuda a hacer la diferencial. La evolución, lo hablábamos en Mpox, en crónicas totalmente. Ahí podemos ver en la imagen, a nivel del cuerpo del pene, pues pura lesión pustulosa regularmente. Y a nivel del herpes, ahí vemos pura vesícula, pero regularmente puede haber alguna úlcera, máculas, pápulas, vesículas y úlceras al mismo tiempo en la zona genital. Entonces eso le llamamos asincrónicas y también es parte de la identificación que podemos hacer. Otro diagnóstico diferencial es la sífilis. La sífilis regularmente, bueno, la fase primaria, que es la inicial, se caracteriza por una úlcera no dolorosa, única, bien delimitada, redonda, como podemos ver en la imagen ahí en mucosa oral, está siendo bien delimitada, circular, y una de sus características de la sífilis en fase primaria es de que va a desaparecer esa lesión por sí sola en los primeros 5 a 10 días. Es lo que llamamos chancro y es indolora, que es una de las características de sífilis.
En el caso de hablar de dolor, ya lo hablamos de que las adenomegalias en mpox sí llega a ser característico, pero en las lesiones es de manera ocasional, no siempre se va a estar presentando. Ahora, la linfadenopatía que llegan a presentar este tipo de mpox en general, pues llega a ser bilateral o generalizada. Es una de sus características principales, aparte del dolor. Y justamente para diferenciar con sífilis, independientemente a todo esto hablado, pues es que es localizada. Si llega a ver localizada las adenomegalias y llegan a ser firmes totalmente. También en el caso del chancroide, que en México ya prácticamente es muy bajo los pacientes diagnosticados por chancroide, por esta bacteria de Haemophilus ducreyi, se caracteriza ahí, como en la imagen lo pueden ver, por úlceras. Regularmente no son únicas, mínimo son 2 en adelante, y son bastante dolorosas, demasiado dolorosas las lesiones. Son de bordes irregulares, regularmente son sucias, profundas, y esa es parte del diagnóstico diferencial con mpox, que no presenta esa situación. Aparte, llegan a presentar la adenomegalia regularmente ipsilateral del mismo lado donde está la úlcera o las lesiones ulcerativas. Por ejemplo, aquí en la imagen del lado izquierdo vemos ahí 2 lesiones profundas, sucias, de borde irregular, sobre todo la del lado derecho, y de ese mismo lado, de ese lado de los ganglios, se está presentando ya regularmente la inflamación, y esos llegan a avanzar a algo que se llama bubones, en donde ya son bastante dolorosos también la linfadenopatía. Otra de las patologías que son características para hacer el diferencial sería el linfogranuloma venéreo, que como sabemos pues es por clamidia. En este caso, de la pápula va a pasar a la lesión ulcerativa directamente, principalmente en el área genital o perianal, y la diferencia es que al inicio la lesión ulcerativa es indolora regularmente. Cuando ya hay el crecimiento de las adenopatías es cuando empieza a ser bastante dolorosa, y a través del tiempo regularmente, si no se llega a un tratamiento adecuado, se pueden hasta llegar a fistular estos bubones por la linfadenopatía igual ipsilateral que están presentando o unilateral dependiendo de las lesiones que estén manifestando. Recordemos que el mpox, como decíamos, generalmente la linfadenopatía puede ser generalizada o bilateral. Y otro de los diagnósticos y características de los... ¿Por qué? Porque los dos, aquí tanto en mpox como en molusco contagioso, pues sí se caracteriza por ser justamente lesiones serían umbilicadas. La característica del contagioso del molusco sería que son pápulas perladas, a diferencia de acá las pápulas que son con contenido regularmente en líquido no ceroso, sino más bien purulento. El dolor regularmente en el molusco contagioso no se presenta, no hay ninguna manifestación o dato clínico más que las lesiones, y tiene una fase regularmente crónica. El molusco contagioso se llega a presentar y puede a veces durar hasta meses o años si no se trata, a diferencia del mpox, que regularmente va a tener una autolimitación de 2 a 4 semanas regularmente en casos no graves. Los síntomas ya los hemos visto, en mpox ya sabemos cuáles se van a presentar, que son todos los que hemos estado hablando, y son ausencia de síntomas a nivel del molusco. El molusco no te va a originar crecimiento de ganglios, a diferencia del mpox. Entonces, para mencionar, la varicela regularmente va a ser asincrónica, que es otra de las diferencias con el mpox, que es la sincrónica. La varicela también te puede estar presentando múltiples lesiones en una misma zona anatómica, no solamente las vesículas, sino puede haber máculas, pápulas, vesículas en la misma zona. Aparte hablábamos de que su característica de distribución es generalmente centrípeta, a diferencia del mpox, que regularmente es en genitales, en área perianal, en cara, palmas o plantas de los pies. Acá las lesiones de la varicela principalmente es en tronco o en cara, y justamente no afecta principalmente ni palmas ni plantas de los pies. Y la diferencia del mpox, que hablábamos de un mes promedio para la autolimitación, y a diferencia de la varicela regularmente de 7 a 10 días.
Para culminar esto, una frase con la cual dejo la importancia de solamente hacer énfasis en esto de la descripción de las lesiones y así poder llegar a un diagnóstico oportunamente. El buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto quiero dejarlo así porque no solamente hay que dedicarnos a ver lesiones o ver el tipo de problema que están presentando los pacientes, sino también a escuchar este interrogatorio, la anamnesis que hacemos para poder identificar el tipo de patología con otros tipos de enfermedades y así llegar a un diagnóstico diferencial adecuado. Bien, vamos a continuar. No sé si podemos abrir el foro de preguntas para que sigamos aquí en la capacitación. Eh, Vamos a leer algunas de las preguntas que nos pusieron. Igual pueden ir poniendo. Como ya les comentó nuestro querido Marco Palet, la sesión va a estar disponible en YouTube. Igual se las podemos distribuir cuando ya estén. Em, Dice, ¿es común una sobreinfección? Preguntaba Fer Morales, como comentó el doctor Udiño, sí es común, sobre todo cuando no se tiene el adecuado cuidado de las lesiones. Cuando, como ya lo comentamos, puede ser algo local, es decir, a lo mejor una sola lesión se puede llegar a infectar y se puede dar manejo local, con mupirocina sería muy buena opción, pero si hubiera una sobreinfección severa, sí tendría que ser antibiótico tomado, ¿no? Decía el doctor Udiño, dio varias opciones. En mi experiencia, la verdad es que cuando los pacientes no están inmunocomprometidos y son cuadros leves, no suele haber sobre infecciones, pero les digo, todo depende más bien del cuidado. Javier preguntaba, ¿el diagnóstico diferencial entonces es entre herpes molusco contagioso? Ya lo explicó ahora el doctor Maraz, digo, la pregunta era de hace un ratito, espero que haya quedado como bastante claro, porque me parece que el doctor Almaraz me encantó su presentación, es muy didáctico para estos es herpes zóster, que es el mismo de la varicela. Ahí, pues recordar, obviamente depende mucho de la edad y el antecedente de los pacientes. Sí hemos tenido, sobre todo en pacientes jóvenes, tuvimos varios casos, bueno, jóvenes me refiero a menores de 25 años, sí tuvimos varios casos que al inicio pensábamos que era mpox y terminaron siendo varicela, y en adultos, pues el tema como tal, ¿no? De la reactivación, el herpes zóster también se presenta, y justo el laboratorio permite hacer eso, ¿no? Si se descarta mpox, se corre la prueba para, para herpes. Herpes simple, como les mostraba el doctor Almarat, la verdad es que es como más difícil confundirlo, pero nuevamente nunca olvidar que a veces los pacientes pueden tener más de una infección. Jonathan nos dice, saludos desde Tijuana, Baja California, vivo. Y al parecer hay un paciente el cual tiene el glande, ese tipo de cuadro clínico. Lo ideal, Jonathan, sería que contactaras a la jurisdicción para que pudieran. Todas las jurisdicciones sanitarias tienen capacidad para toma de muestras y para hacer visitas domiciliarias, es importante. Una opción es acudir a las unidades de toma, que normalmente los capacites deberían de tener esa función, pero les digo, la verdad es que ahorita en todo el país muchas de estas unidades que estaban tomando muestras ya no lo están haciendo, pero si pudieras contactar a la jurisdicción Tijuana, ellos pueden directamente acudir a valorar al paciente, a tomar la muestra y a dar el seguimiento, porque por supuesto en un albergue el riesgo es la diseminación hacia otras personas que pudieran tener, ¿no? Justamente lo que decías, tuberculosis, un VIH en etapa avanzada que pudieran tener alguna repercusión. Dice Javier, una parte fundamental de la consejería en salud sexual, y retomo la frase que puso el doctor Almaraz, ¿no? No ver nada más la enfermedad, sino al paciente, y justo este tema de consejería, el acompañamiento debe ser importante, no nada más es tomar la muestra y hacer el diagnóstico. Pregunta Manuel, ¿existe correlación en el agravamiento de lesiones en el uso del chemsex, vasodilatadores y las lesiones de mpox? Con el tema de vasodilatadores, específicamente poppers, no hemos visto ninguna relación.
pero yo les mostraba en un gráfico la asociación que tenemos, la prevalencia que tenemos de antecedente de uso de sustancias en contexto de prácticas sexuales, sobre todo uso de cristal, y en general los pacientes que tienen ese antecedente sí suelen tener cuadros un poquito más severos. No podríamos decir si directamente es un tema de la sustancia o el tema de las coinfecciones, porque también es alta la prevalencia de hepatitis C o hepatitis B en usuarios de cristal. Pero bueno, si coincide el Mpox con otra coinfección y el uso de sustancias puede ser. Recuerden que el tema con el chemsex y los vasodilatadores es el daño que puede haber a la mucosa rectal y entonces estos cuadros de proctitis sí pueden ser un poco más severos cuando hay ese antecedente. Javier dice que ahora necesitamos una campaña de textos sensibles, tanto como prevención y atención. Aquí comentarles que justo hoy platicábamos con Marco Palet, de que es quien coordina la parte de promoción de la clínica, y sí vamos a generar materiales específicos que próximamente les estaremos compartiendo para la población general. Pregunta, ¿han tenido pacientes posterior a la infección presentan Guillain-Barré? Nosotros no. Digo, de los seguimientos que hemos hecho y que en general vamos dándole seguimiento a los pacientes hasta su alta, no hemos tenido casos de Guillain-Barré. De todos nuestros pacientes tuvimos 4 defunciones en el acumulado desde 2022, pero hasta ahora no ha habido algún Guillain-Barré. Al contrario, tengo ahora un paciente que tuvo Guillain-Barré hace 2 años y ahorita tiene Mpox, pero no al revés. Eh, Hay un criterios específicos para iniciar esteroide sistémico. Hasta ahora, lo que comentábamos en pacientes ambulatorios, sí, la odinofagia muy severa y sobre todo la fimosis o el dolor anorrectal intenso se puede manejar les decía, con esteroide vía oral por 5 días, pero si no se mejora, pues sería criterio de hospitalización. Canal oficial de Clínica Condesa, sí, no sé si Marco pudieras poner, tenemos el canal de YouTube de la clínica donde se va a estar subiendo también esta capacitación. Manuel comenta, en personas viendo con VIH con CD4 menores a 200 hay una reducción de la probabilidad de enfermedad grave y muerte, ¿correcto? Sí, más bien personas con CD4 menores a 200, bueno, sí, sí, exacto, mayores a 200 en general no se ve, en el análisis que se ha hecho de VIH y Mpox, CD4 arriba de 200 prácticamente se comportan igual que una persona que no vive con VIH, no mayor problema. Como les decía, 200 empiezan a ser los casos más graves, pero sobre todo el punto de corte que ha demostrado el mayor riesgo es menor a 100 CD4 para incrementar el riesgo de mortalidad. Otro criterio para tomar en cuenta en relación a este inmunológico, que no solo es el VIH, dentro de los casos o más bien de las defunciones registradas en el país, hubo el uso de algunos inmunosupresores. Un caso en particular que recuerdo, tomaba metotrexate para un tema de psoriasis. Era una persona negativa a VIH y también tuvo un cuadro muy severo y falleció. Entonces se considera cualquier causa de inmunosupresión, además pues del VIH, como riesgo, y en particular enfermedades inflamatorias como psoriasis pareciera tener asociación. Primero, pues porque de por sí ya es un tema de piel. Afectación. ¿Cómo podemos hacer la vinculación o referencia de casos presuntivos de Mpox? Para el caso de las clínicas Condesa, lo pueden comentar directamente a los pacientes que acudan a las clínicas, no necesitan ningún requisito más que tener una identificación, pero es importante que cuando ingresen a la clínica digan que vienen para valoración de Mpox, para que no los manden a ningún otro sitio, sino directamente a los servicios. En la clínica Condesa de Cuauhtémoc tienen que pasar a la enfermería y ginecología y de ahí los derivan con los médicos que atienden ITS, y lo mismo en Condesa Iztapalapa. Realmente basta con que ustedes tengan la sospecha. Obviamente, entre más pronto se pueda hacer la referencia, mejor. Y realmente la atención es bastante rápida. Pues no sé si no hubiera alguna otra pregunta. Estaría
concluyendo este espacio, agradecerles mucho el interés, su participación. Para nosotros es siempre un gusto poder compartir un poco de la experiencia que tenemos, pero sobre todo el poder fortalecer pues la comunicación y, pues justo con ustedes poder crear esta red de servicios. Desafortunadamente, les puedo comentar, siguen llegando casos que han acudido a varios médicos, que han acudido a otras instancias, sobre todo servicios particulares o de seguridad social, y donde pues no hay como esta sensibilidad para el trato, sigue habiendo servicios altamente estigmatizantes donde los usuarios se sienten agredidos, rechazados, violentados. Entonces, insisto, me gustó mucho la frase del doctor Armas, no es solamente el MPOX, no vemos MPOX, vemos personas usuarias, vemos pacientes, y hay que recordar que lo más importante siempre va a ser primero dar una atención integral, una valoración integral, dar un diagnóstico correcto, dar un buen tratamiento, y que en el MPOX sí es importante el acompañamiento. De verdad es muy raro que alguien se complique, pero si no damos ese seguimiento, si no estamos pendientes hasta la resolución del caso, pues no vamos a detectar cuando un paciente se llegue a complicar. Y pues quedamos pendientes de cualquier solicitud, cualquier apoyo que requieran aquí en las vías de contacto de la clínica. Buena tarde y muy buen fin de semana.